Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Hay una alerta sanitaria internacional por el coronavirus y muchos de nuestros telespectadores están preocupados. ¿Qué les diría usted? Bueno, le diría que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud declare la alerta sanitaria internacional no significa ni más ni menos que están cumpliendo y aplicando el Reglamento Sanitario Internacional que todos los Estados miembros nos dimos en su momento para cortar epidemias que afectan a numerosos países y que pueden traspasar fronteras, ¿no? Esto se hace cuando el germen también es muy, digamos, contagioso, en este aspecto tiene un R0 elevado y afecta a muchos países y además tiene una repercusión importante en puertos, aeropuertos y en el comercio entre países. Esto no significa vamos a morir todos, como cree la gente, sino que al contrario vamos a tener unos controles mucho más estrictos en fronteras para intentar cortar la cadena de transmisión, pues es la única manera que tenemos de cortar la epidemia, puesto que no existe un tratamiento efectivo hoy en día. Sin embargo, doctora, otros casos anteriores de coronavirus tenían índices de mortalidad más altos que el actual. Este nuevo coronavirus se diferencia en otros coronavirus que ha habido en otras ocasiones, como el síndrome respiratorio agudo que hubo también en el Cantón de China, que supuso otro brote epidémico importante, y este tenía una letalidad más elevada que el actual, tenía un 12%, 10-12%. Y luego tenemos el conocido MERS, que fue otro coronavirus que ocurrió en Oriente Medio y que tenía una letalidad del 32%, o sea que es muy diferente al que tenemos ahora. El que tenemos ahora sí que tiene un índice de reproductibilidad elevado, que es lo que llamamos los epidemiólogos y preventivistas la R0, que es el índice de reproductibilidad, cuántos puede infectar cada caso. Ese sí es más rápido, pero la letalidad no es muy alta, ronda entre el 2,5 y el 3%. Por lo tanto, en cuanto a la mortalidad y letalidad de este virus, no hay que estar tan alarmados como en los otros casos, ¿no? No podemos comparar. ¿Qué es letalidad y qué es mortalidad? Lo quiero aclarar porque a veces también se confunden estos términos. La mortalidad se refiere a del total de la población general cuántos fallecen por una causa. La letalidad es del total de infectados o enfermos de ese virus cuántos fallecen por el virus. Es diferente. Entonces, cuando hablamos de mortalidad a veces se confunden un poco los términos y lo quería aclarar un poco, ¿no? O sea, la mortalidad sería aún más baja todavía. Doctora, en Andalucía, alerta sí, alarma no. ¿Le parece? Efectivamente. Roberto, no hay que estar alarmado, hay que estar pendientes. Los profesionales estamos muy alertas, estamos trabajando intensamente, sin descanso, para que todo el mundo sepa que tenemos el sistema sanitario preparado. En Andalucía no hay ningún centro sanitario que no tenga la formación y la información y los circuitos adecuados por si se produjese alguna eventualidad. Y estamos en permanente contacto con el Ministerio, como no puede ser de otra manera, pues esto ya va coordinado las comunidades autónomas con el Ministerio y los criterios que se sigan a nivel nacional se siguen a nivel de Andalucía y se cumplen rigurosamente. O sea que no hagan caso de falsas noticias y se dirijan a los profesionales expertos en el tema y a la autoridad sanitaria pertinente. Bueno, profesora, como sabe, Salud al Día es un programa de educación para la salud y por eso le voy a pedir ahora que aporte algunos consejos con el fin de intentar prevenir este coronavirus en Andalucía. Bien, pues las medidas son equivalentes a cualquier otra infección de vía respiratoria alta, gripe, catarro común, algún tipo de virus respiratorio sincitial, de estos que tenemos mucho en épocas invernales. Y lo que debe de hacer la población es siempre saber que las gotas que se expulsan pueden transmitir los virus. Y entonces lo que tenemos que hacer es utilizar pañuelos desechables para toser, para estornudar y luego desecharlo, evidentemente, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Si lo hacemos en las manos está muy mal hecho, porque de ahí tocamos todas las superficies, tocamos a las personas y transmitimos el virus. Si no tenemos un pañuelo desechable a mano, lo suyo es hacerlo así, en el antebrazo, para que se queden ahí las gotas y no se transmitan a otras personas. Un gesto sencillo que ahorra mucha transmisión de infecciones. Y en cuanto a la higiene de manos, no vale solamente hacer así, si lo hacemos con agua y con jabón o bien con una solución de base alcohólica, y insistir en las palmas de las manos, en el dorso, los pliegues interdigitales, las uñas y el dedo pulgar. Con este gesto se evitan el 90 y tanto % de la transmisión de infecciones a través de las manos. Es muy importante y no lo tenemos muy asumido y insisto, esto es muy importante, ¿no? Una cuestión, doctora. ¿Qué debemos de hacer si sospechamos que tenemos los síntomas del nuevo coronavirus? Si tenemos la sospecha y somos una persona que está bien, que tiene un cuadro leve, lo mejor es quedarse en casa.
Un aislamiento domiciliario. Si se ha ido a un país de estos de riesgo, comentar a Salud Pública llamando al 112 o a los centros que se determinen. Con Salud Responde se pueden hacer consultas, saber y decir, bueno, tengo el antecedente epidemiológico y tengo un cuadro clínico que puede ser. Y ya Salud Pública determinará qué grado de criterio se cumple o no se cumple. Si es un cuadro grave, porque si tiene un malestar, una fiebre elevada, una persona que se puede complicar y tiene que acudir a un centro sanitario, lo ideal es que comunique si ha estado en alguno de los países de riesgo, como sería cumplir el antecedente epidemiológico. ¿Por qué? Porque si se acude a una puerta de urgencia o de un centro de salud o de un hospital, es mejor saberlo para poner una mascarilla y evitar que contagie a todos los pacientes y familiares que estén cerca esperando para que sean atendidos por otras patologías. Una cuestión más, profesora. ¿Tiene sentido comprar o usar mascarilla? Pues mira, Roberto, en esto hay un montón de desinformación y un pánico que siempre digo que el miedo puede más que el conocimiento. Yo no tengo mascarilla en mi casa, mis hijos están viajando de momento en sitios que no tienen mascarilla. Las mascarillas se usan cuando son necesarias, como todo. El hacer acopio de material es como un miedo que infundado, cuando llegue al hospital tendrá su mascarilla si se necesita. Y en la casa, si hay necesidad de un aislamiento domiciliario, porque esté comprobado que cumple el criterio epidemiológico, se le facilitará. O sea que yo creo que no debemos alarmarnos. Tenemos que confiar en los expertos y las autoridades sanitarias, en el sistema sanitario, que está perfectamente preparado. En Andalucía estamos de verdad perfectamente preparados y no levantamos la guardia en ningún momento para que no falle absolutamente nada. Y siempre decirle a la población que esté tranquila, que vamos a una ley de máximos, es decir, que aislaremos y trataremos al paciente en prevención de que sea luego negativo y no pasa nada. Siempre vamos a ir al peor escenario posible para prevenir. Por sus datos, que están más actualizados, ¿es cierto, doctora, que este nuevo coronavirus afecta mucho más a adultos que a los más pequeños de la casa? Pues por los datos de que disponemos actualmente, ya digo que en España ahora mismo, hoy por hoy, no tenemos muchos datos que valorar, pero lo que nos llega de otros países parece que sí, que se da más en población adulta que en niños. Y en población adulta sobre todo vulnerable. Los casos graves son, como ocurre en la mayoría de las enfermedades, pacientes que tienen las defensas bajas, que tienen una patología crónica de base, y son los grupos más vulnerables los que son siempre más susceptibles de tener una complicación. En general es lo que suele ocurrir. También ha habido casos de algún personal sanitario reiteradamente expuesto y sin alguna protección adecuada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El personal sanitario se tiene que proteger porque son los que garantizan el buen, digamos, la asistencia a los pacientes que lo necesiten. Pero está también previsto en nuestro circuito y en nuestra formación interna. Pues muchas gracias, doctora, por sus consejos y por su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a vosotros, Roberto, por la oportunidad de poder informar a la ciudadanía y de atender y hacer educación sanitaria, que es para lo que estamos, y hacéis una labor magnífica. Es muy importante que los medios de comunicación se fijen en estas, digamos, cuestiones, porque los ciudadanos aprenden mucho de vosotros.